Fantástico. Bien, en el video anterior cubrimos todos estos puntos hablando sobre los conceptos de cumplimiento y seguridad. Ahora, en el siguiente módulo vamos a estar hablando sobre describir los conceptos de identidad. Vamos a abordar estos módulos a continuación. Empecemos con la introducción. Y dice lo siguiente: todos y cada dispositivo tienen una identidad que se puede utilizar para acceder a los recursos. La identidad es la forma en que las personas y las cosas se identifican en su red corporativa y en la nube. Estar seguro de quién o qué está accediendo a los datos y otros recursos de su organización es parte fundamental de la seguridad de su entorno. En este módulo aprenderemos sobre los conceptos claves de autenticación y autorización y por qué la identidad es importante para proteger los recursos corporativos. También aprenderemos sobre algunos servicios relacionados con la identidad. Después de completar este módulo, usted podrá comprender la diferencia entre autenticación y autorización, describir el concepto de identidad como perímetro de seguridad y describir los servicios relacionados con la identidad. Vamos a hablar de la definición de autenticación y autorización. Empecemos con autenticación. La autenticación es el proceso de probar que una persona es quien dice ser. Cuando alguien compra un artículo con una tarjeta de crédito, es posible que se le solicite que muestre una forma adicional de identificación. Esto demuestra que son las personas cuyo nombre aparece en la tarjeta. En este ejemplo, el usuario puede mostrar una licencia de conducir que sirve como forma de autenticación y prueba su identificación. Cuando desee acceder a una computadora o dispositivo, encontrará un tipo similar de autenticación. Es posible que se le pida que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario indica quién eres, pero por sí solo no es suficiente para otorgarle acceso. Cuando combinan una contraseña que solo ese usuario debe conocer, permite el acceso a sus sistemas. El nombre de usuario y la contraseña juntos son la forma de autenticación. La autenticación a veces tiene un acrónimo o una pequeña contracción que dice AUTN. Aut de authentication, AUTN, ¿sí? N de Noruega, por ejemplo, AUTN. Ahora, vamos con autorización, ¿sí? Una vez que autentique a un usuario, deberá decidir a dónde puede ir y qué se le permite ver y tocar. Este proceso se denomina autorización. Supongamos que quiere pasar toda la noche en un hotel. Lo primero que hará es ir a recepción para iniciar el proceso de autenticación. Después de que la recepcionista haya verificado quién es usted, se le dará una tarjeta de acceso y puede ir a su habitación. Piense en la tarjeta clave como el proceso de autorización. La tarjeta de acceso solo le permitirá abrir las puertas y ascensores a los que puede acceder como su habitación en el hotel. En términos de ciberseguridad, la autorización determina el nivel de acceso o los permisos que una persona autenticada tiene sobre sus datos y recursos. La autorización a veces tiene la contracción de auth, ¿verdad? AuthZ es como se identifica. Entonces, podemos decidir que por un lado tenemos lo que es la autenticación y la autorización. La autenticación determina quién es o quién dice ser, y la autorización permite qué puede hacer una vez esté autenticado. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a definir la identidad como el perímetro de seguridad principal. La colaboración digital ha cambiado. Sus empleados y socios ahora necesitan colaborar y acceder a los recursos de la organización desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo y sin afectar su productividad. También ha habido una aceleración en el número de personas que trabajan desde casa, sobre todo hoy en día.
La seguridad empresarial debe adaptarse a esta nueva realidad. El perímetro de seguridad ya no puede ver como la red local, o sea, ya no se puede ver como una red local, perdón. Ahora se extiende a aplicaciones de software como servicio para cargas de trabajo críticas para el negocio que podrían hospedarse fuera de la red corporativa. Esa sería una. Otra sería los dispositivos personales que los empleados utilizan para acceder a los recursos corporativos. Por ejemplo, Bring Your Own Device, ¿sí? Las personas que traen sus propios dispositivos Android, iPad, iPhone, etc. Mientras trabajan desde casa, por ejemplo. Otro sería los dispositivos no autorizados utilizados por socios o clientes al interactuar con datos corporativos o colaborar con empleados. Otro sería, por ejemplo, el Internet de las Cosas, conocido como dispositivos IoT, instalado en toda la red corporativa y dentro de las ubicaciones de los clientes. A eso se le conoce como el perímetro de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo de seguridad tradicional basado en el perímetro ya no es suficiente. La identidad se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad que permite a las organizaciones proteger sus activos. Pero, ¿qué entendemos por identidad? Una identidad es el conjunto de cosas que definen o caracterizan a alguien o algo. Por ejemplo, la identidad de una persona incluye la información que utiliza para autenticarse, como su nombre de usuario, su contraseña y su nivel de autorización. Una identidad puede estar asociada con un usuario, una aplicación, un dispositivo o una cosa, ¿sí? Aquí hay una gráfica que para los que me estén escuchando este video o lo estén escuchando en el podcast, la gráfica muestra que en el centro hay una identidad y hay 5 extremos alrededor de la identidad. Por un lado tenemos los partners y los clientes, por otro lado tenemos los empleados, por otro lado tenemos los dispositivos, por otro lado tenemos las aplicaciones on-premises y por otro lado tenemos las aplicaciones en la nube. Todo alrededor de la identidad. Eso se le conoce como la identidad es el nuevo perímetro de seguridad. A nivel gráfico se puede tal vez interpretar de esa forma. Entonces dicen que hay 4 pilares de una infraestructura de identidad. Recordemos, la identidad es el proceso que abarca todo un entorno, por lo que las empresas u organizaciones deben pensar en ello ampliamente. Hay una colección de procesos, tecnologías y políticas para administrar identidades digitales y controlar cómo se utilizan para acceder a los recursos. Estos se pueden organizar en 4 pilares fundamentales que las organizaciones deben considerar al crear una infraestructura de identidad. Vamos a enumerar cada uno de estos 4 pilares de una infraestructura de identidad. Por un lado, voy a enumerarlos rápidamente. Tenemos lo que es administración, autenticación, autorización y auditoría. Comencemos con administración. La administración se trata de la creación y administración o gobierno de identidades para usuarios, dispositivos y servicios. Como administrador, usted gestiona cómo y en qué circunstancia pueden cambiar las características de las identidades, crearse, actualizarse, eliminarse. Por otro lado, la autenticación, que sería la número 2, el segundo pilar, cuenta la historia de cuánto necesita saber un sistema de tecnología sobre una identidad para poder tener pruebas suficientes de que realmente son quienes dicen ser. Se refiere al proceso de autenticación, ¿no? Implica el acto de impugnar a una parte por credenciales legítimas. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera, autorización. El pilar de autorización consiste en procesar los datos de identidad entrantes para determinar el nivel de acceso que tiene una persona o servicio autenticado dentro de la aplicación o servicios que desea acceder. Estos dos, lo que es autenticación y autorización, lo conversamos hace unos minutos atrás. Y por último, y no menos importante, el 4 pilar de infraestructura de identidad es el de auditoría. El pilar de auditoría se trata de rastrear quién hace qué,
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? La auditoría incluye informes detallados, alertas y gobernanza de identidades. Abordar cada uno de los 4 pilares es clave para una solución integral y robusta de control de identidad y acceso. Vamos con la siguiente unidad. Describir la función del proveedor de identidad. ¿Cuál es la función? La autenticación moderna, como la conocemos hoy en día, es un término general para los métodos de autenticación y autorización entre un cliente, como su computadora portátil, teléfono, un servidor, un sitio web o una aplicación. En el centro de autenticación moderna, en el centro de la autenticación moderna está el papel del proveedor de identidades. O IDP, como se le conoce, ¿no? Un proveedor de identidad crea, mantiene y administra información en tiempo, la información de identidad al tiempo que ofrece servicios de autenticación, autorización y auditoría. Con la autenticación moderna, todos los servicios, incluidos todos los servicios de autenticación, son suministrados por el proveedor de identidad central. La información que se utiliza para autenticar el servicio con el servidor es almacenada y administrada de forma centralizada por el proveedor de identidades. Con un proveedor de identidad centralizada, las organizaciones pueden establecer políticas de autenticación, autorización, supervisar el comportamiento de los usuarios, identificar actividades sospechosas y reducir los ataques malintencionados. Vamos a reproducir un pequeño video sobre nuestra plataforma de identidad administrada que se conoce como Azure Active Directory, para que podamos entender un poco cómo esto funciona. El video está en inglés para el que lo esté escuchando, ¿sí? Para el que lo esté viendo lo voy a reproducir en este momento con subtítulos en español, ¿ok? Ahí lo voy a reproducir en este momento. Hi, my name is Stuart Kwan and I'm a program manager on the Azure Active Directory team. And in this video, we're going to look at some of the basic concepts of modern authentication. Now, before modern authentication existed, you would have a client and a server, and usually what would happen is a user who is using the client would do something like present a name and password to the server. And this was cumbersome because if there were many servers, the user would have to present their name and password to many servers. Many servers would need to know the name and password. Often you would end up with multiple names and different names and passwords across all these different servers. So with modern authentication, we introduce a new player in the setup, a thing called an identity provider. And what we're trying to do changes. We're no longer going to send a name and password to the server. Instead, the client is going to go and get a thing called a security token from the identity provider. And the way that it does that might be by, say, presenting a name and password to the identity provider. It might be by using a smart card. It might be by using an authenticator app on a phone. It doesn't matter. However, there is a contract between the client and the identity provider. We can get this thing called a security token from the identity provider, and then the client presents that security token to the server. The server is then able to take that security token and validate that it's a legitimate security token because the server has a trust relationship with the identity provider. And that trust relationship says that this server can either, say, send the token to the identity provider to get it validated, or simply knowledge of the identity provider's signing key is enough to check the cryptographic signature on the token. So actually, what is a token? A token is a signed document, a cryptographically signed document. And it contains these things about the person using the client that are called claims. And claims are simply information about that identity that's calling the server. And it doesn't actually have to be a person. It could be a device. It could be a software process. Any of these things are an identity that might be acting at the server. So claims are just attribute value pairs that are information about the identity that's using the service. There are actually a couple of claims that you're going to find really commonly
in many of these interactions. One of these claims is called the subject. And the subject is usually an immutable, non-reusable identifier that identifies that identity of the caller who's using the client to call the server. And I say it's immutable and non-reusable because something like my name could change over time, whereas my identity hasn't changed despite the fact that my name has changed. So the subject is that rename safe variant that refers to me. Another claim that's really interesting, or set of claims, are things like the issued at claim, which talks about when the token was issued, or the expiration, which says when the token is no longer valid. There's one more claim that is found in most tokens that's really important to understand, and it's a thing called the audience. The audience claim tells this server that this token is for it and not some other server. Like, let's say this is server 1, but there's also a server 2, server 3, server n in the environment. If there was no audience in the token, and I received a token about some subject at server 1, what stops me from simply forwarding that token to some other server and pretending to be whoever that identity was at the client? The audience claim prevents that from happening, because if I ever receive a token and the audience isn't written to me, then I know to just throw the token on the floor. So these are some of the basic concepts in modern authentication. Actual concrete usage, depending on what kind of client and what kind of server we're using, we're going to see different exact protocol flows that we'll look at in subsequent videos. But for now, that's been a quick look at the concepts of modern authentication. Fantástico. Bueno, como lo pudieron ver con subtítulos, para el que lo está escuchando en este instante, pues básicamente explicaba nuestro estimado compañero el mecanismo de Modern Authentication, o lo que estamos conversando de la autenticación moderna, ¿no? Entonces, como se ve en el video, gracias a la autenticación moderna, el cliente se comunica con el servidor de identidad o el IDP, dando una identidad que se puede autenticar. Cuando se ha verificado la identidad, que puede ser un usuario o una aplicación, el proveedor de identidad emite un token de seguridad que el cliente envía al servidor. Entonces, el servidor valida el token de seguridad a través de su relación de confianza o Trust Relationship con el nuevo proveedor de identidad. Mediante el uso del token de seguridad y la información contenida en él, el usuario o la aplicación obtiene acceso a los recursos necesarios en el servidor. En este escenario, el token y la información que contienen son almacenados y administrados por el proveedor de identidad. El proveedor de identidad centralizado proporciona el servicio de autenticación. Microsoft Azure Active Directory es un ejemplo de un proveedor de identidad basado en nube. Muy importante este punto, no lo olviden a este nivel inicial. Microsoft Azure Active Directory es un ejemplo de un proveedor de identidad basado en nube. Hay muchos otros en el mercado, por ejemplo, Twitter, Google, Amazon Web Services, LinkedIn, GitHub, entre otros, ¿no? Eso por ese lado. Ahora pasemos a un punto muy breve que sería el Single Sign-On o el inicio de sesión único, o lo que se conocen sus siglas en inglés como SSO. Otra capacidad fundamental de un proveedor de identidad y la autenticación moderna que hemos estado conversando, que es importante, es la compatibilidad con el inicio de sesión único o el SSO, Single Sign-On. Con este Single Sign-On, el usuario inicia sesión una vez y esa credencial se usa para acceder a varias aplicaciones o recursos. Cuando configura el Single Sign-On o el inicio de sesión único entre varios proveedores de identidad, se denomina una federación. De acuerdo, muy importante este punto porque puede ir para el examen, ¿verdad? Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto habla de lo siguiente: describir el concepto de servicios de directorio y de Active Directory, ¿no? Que si lo vemos en inglés, habla de Directory Services and Active Directory, tradicional pues de toda la vida, ¿verdad? Nuestro Active Directory dentro de nuestro Windows Server.
Podemos decir que en el contexto de una red informática, el directorio es una estructura jerárquica que almacena información sobre objetos en la red. Un servicio de directorio almacena datos de directorio y los coloca o pone a disposición de los usuarios de red, administradores, servicios y aplicaciones. Por ejemplo, Active Directory es un conjunto de servicios de directorios desarrollados por Microsoft como parte de Windows 2000, por allá hace más de 20 años, para redes locales basadas en dominios. El servicio más conocido de este tipo son los servicios que se conocen como Active Directory Domain Services. Almacena información sobre los miembros del dominio, incluidos los dispositivos, los usuarios, se verifican sus credenciales, se definen los derechos de acceso. Y bueno, un servidor que ejecuta Active Directory Domain Services es un controlador de dominio, o lo que se conoce en inglés como Domain Controller, por sus siglas en inglés, DC. Active Directory Domain Services es un componente central de las organizaciones con infraestructura de tecnología local. Active Directory Domain Services ofrece a las organizaciones la capacidad de administrar varios componentes y sistemas de infraestructura locales mediante una única identidad por usuario. Sin embargo, Active Directory Domain Services no admite de forma nativa dispositivos móviles, aplicaciones de software como servicio o aplicaciones de línea de negocios o Line of Business, por sus siglas en inglés LOB, que requieran métodos de autenticaciones modernas. El crecimiento de los servicios en la nube, las aplicaciones de software como servicio y los dispositivos personales que se utilizan en el trabajo hoy en día, Android, iPhone, tabletas, iPad, etcétera, etcétera, Surface, por ejemplo, han dado lugar a la necesidad de una autenticación moderna y una evolución de las soluciones de identidad basadas en Active Directory. Azure Active Directory es la próxima evolución de las soluciones de administración de identidades y accesos. Proporciona a las organizaciones una solución de identidad como servicio o Identity as a Services para todas sus aplicaciones en la nube y lo que tenga usted, por ejemplo, on-premises, en tierra, ¿no? En este curso nos centraremos en Azure Active Directory, el proveedor de identidad basado en la nube de Microsoft. Para obtener más información sobre las referencias entre los conceptos de Active Directory y Azure Active Directory, recuerden que son dos cosas totalmente distintas, pues aquí en la documentación pudiéramos ver más detalle en los hipervínculos o los enlaces de esta documentación de Microsoft Learn. Vamos al siguiente punto, que sería el último de esta sección de describir los conceptos de identidad, hablando del concepto de federación. La federación permite el acceso a los servicios a través de los límites de la organización o del dominio mediante el establecimiento de relaciones de confianza entre el proveedor de identidad del dominio respectivo. Con la federación no es necesario que un usuario mantenga un nombre de usuario o una contraseña diferente al acceder a los recursos de otro dominio. Hay una gráfica que podemos apreciar aquí para los que me estén escuchando en el podcast, por ejemplo, o en YouTube, pero de forma que solamente estén escuchando. Podemos ver que del lado izquierdo hay dos rectángulos posicionados de forma vertical. Del lado derecho tenemos el dominio B y del lado derecho tenemos el dominio A y del lado izquierdo tenemos el dominio B. El dominio B tiene su IDP, su Identity Provider B, y el dominio A tiene otro Identity Provider, que sería el Identity Provider A. ¿Sí? O sea, hay dos IDP y en el medio hay una relación de confianza entre ellos, ¿no? Por un lado, por el lado del dominio B, del lado izquierdo tenemos los usuarios se autentican con ese proveedor de identidad B, y por el lado A, pues por supuesto una página web, un website, una aplicación o un servicio se autentica con el IDP, el Identity Provider A.
Entonces, hay una relación de confianza entre ellos porque hay una federación, hay una relación de confianza para compartir acceso. A eso se le conoce como federación. Entonces, la forma simplificada de pensar en este escenario de federación es la siguiente. Vamos a dividirlo en 4 pequeños puntos. Voy con el primero. El sitio web que acabo de mencionar, en el dominio A, utiliza los servicios de autenticación del proveedor de identidad A, el IDP A, ¿no? El usuario en el dominio B, de la izquierda, que para los que me están escuchando, se autentica con el proveedor de identidad B, IDP B, o el Identity Provider B. Punto 3. El IDP A tiene una relación de confianza configurada con el IDP B. Y punto 4. Cuando el usuario que desea acceder al sitio web proporciona sus credenciales al sitio web, el sitio web confía en el usuario y permite el acceso. Este acceso está permitido debido a la confianza, ya que está establecida entre los dos proveedores de identidad. A esto se le llama federación. Entonces, con la federación la confianza no siempre es bidireccional. Ojo, esto es importante. Con la federación la confianza no siempre es bidireccional. Aunque el proveedor de identidad A, el Identity Provider A, puede confiar en el B, el Identity Provider B, y permitir que el usuario del dominio B acceda al sitio web del dominio A. Lo contrario no es cierto. Es decir, el acceso es solamente unidireccional. Por eso es que aquí dice que lo contrario no es cierto, al menos que se configure la relación de confianza bidireccional, porque lo que está en la gráfica es unidireccional. Eso se puede hacer en una federación, sobre todo para los que ya vienen trabajando con un Active Directory Federation Services on-premises. Eso se ve mucho. Aquí hay un ejemplo que dice: un ejemplo común de federación es en la práctica es cuando un usuario inicia sesión en un sitio de terceros con su cuenta de red social, por ejemplo como Twitter, ¿no? O Twitter. En este escenario, Twitter es un proveedor de identidad y el sitio de terceros podría estar usando un proveedor de identidad diferente, como por ejemplo Azure Active Directory. Existe una relación de confianza entre Azure Active Directory y Twitter. ¿De acuerdo? Muy bien, por último, vamos a la parte de comprobación de conocimientos para ir terminando este video. Vamos aquí a unas 3 pequeñas preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el beneficio del inicio de sesión único? Repito, ¿cuál es el beneficio del inicio de sesión único? En inglés sería el Single Sign-On, SSO. ¿Cuál es el beneficio? Son 3 opciones. A. Se puede utilizar un proveedor de identidad central. B. El usuario inicia sesión una vez y luego puede acceder a muchas aplicaciones o recursos. C. La contraseña siempre caduca después de 72 días. ¿Cuál creería usted que es la respuesta correcta? Yo voy a marcar, por ejemplo, la opción B. Vamos a validar ahora las respuestas. Pregunta 2. ¿Qué relación permite que los servicios federados accedan a los recursos? Repito, ¿qué relación permite que los servicios federados accedan a los recursos? Opción A, relación de reclamación. Opción B, relación de acceso compartido. Opción C, relación de confianza. Voy a marcar la opción C. Vamos a ver qué tal nos va. Y última pregunta. ¿La autenticación es el proceso de hacer qué? Repito, ¿la autenticación es el proceso de hacer qué? Opción A, verificar que un usuario o dispositivo es quien dice ser. La opción B, el proceso de seguimiento de comportamiento de usuario. Opción C, habilitación de servicios federados. Voy a marcar la opción A. Vamos a consultar las respuestas. Y las 3 están correctas. La opción correcta de la pregunta A, ¿cuál es el beneficio de Single Sign-On? Sería la opción B. Con el inicio de Single Sign-On o sesión único de sesión, un usuario inicia sesión una vez y luego puede acceder a una serie de aplicaciones o recursos cuando lo necesite. En la pregunta 2, ¿qué relación permite que los servicios federados accedan a los recursos? Sería relación de confianza. Los servicios federados usan una relación de confianza para permitir el acceso a los recursos. Y la última, ¿cuál? La autenticación es el proceso de hacer qué.
La autenticación es el proceso de verificar que un usuario o dispositivo es quien dice ser. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos esta pequeña parte de describir conceptos de identidad. Como resumen, para terminar, en este modelo usted aprendió sobre la autenticación y la autorización, ha aprendido sobre la identidad como el nuevo perímetro de seguridad y el rol de Active Directory. También analizamos el concepto de federación para acceder a los recursos que pertenecen a otra organización. Ahora que usted ha completado este módulo, podrá, primero, comprender la diferencia entre autenticación y autorización. Segundo, describir el concepto de identidad como perímetro de seguridad. Tercero, describir los servicios relacionados con la identidad. Con esto terminamos este pequeño video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.